Hoy vengo a hablar de un autor que puede parecer muy aburrido a primera vista, pero que sin embargo tiene una importancia gigante, al menos para mí, quizás no tanto en lo que dice, porque es muy breve, sino en todo lo que implica y en todo lo que inicia, que es la modernidad. Estoy hablando de Descartes y de cómo él comienza el periodo que conocemos como la modernidad. Y bueno, Descartes es un autor que a priori suele parecer como muy aburrido a la mayoría de personas porque sus dos obritas son muy pequeñas. Hablo de Meditaciones Metafísicas y de Discurso del Método. Y de hecho el Discurso del Método es muy fácil de leer porque gran parte del discurso es una autobiografía de Descartes y la única parte que es aburrida es la quinta parte en la cual habla de anatomía, lo cual es un poco perezoso de leer, la verdad, pero en general se lee fácil. Lo que pasa es que eso es como muy aburrido, ¿no? Porque al final lo que te dice Descartes es eso del método, dudar, y bueno, al final la duda se resuelve porque Dios nos ayuda a ver el mundo, habla del genio maligno, tiene eso, como unas pequeñas ideas, ¿no? Bueno, tiene ideas, no voy a llamarlas pequeñas, pero que a mucha gente les parece pequeñas comparadas con todos los diálogos de Platón, con todo Aristóteles, con Kant, con Hegel, con Adorno en el siglo XX, con Heidegger, con un montón de personas en la historia que han escrito mil cosas. Y no solo Descartes, sino incluso en literatura. eh, Hay desde... Estaba pensando en obras de poesía, desde San Juan de la Cruz, eh, Santa Teresa de Jesús, no me venía, lo quería buscar. O sea, como que hay tantas cosas que a mucha gente Descartes le parece como muy pequeño, ¿no? Y entonces yo venía a reivindicarlo en cierto modo, sobre todo para señalar de que Descartes inicia algo muy grande, que es la modernidad, que realmente hasta el siglo XX se sigue discutiendo e incluso hay un filósofo, o sea, por ejemplo, la filosofía de Heidegger, en cierto modo, bueno, la filosofía de muchos autores del siglo XX y XIX se dedican a discutir a Descartes en cierto modo y a todo lo que inicia y a todo el periodo de la modernidad. Y por ejemplo, Husserl, que es un filósofo del siglo XX en el fondo, sigue tratando a Descartes y Heidegger, las críticas que hace Heidegger son a Husserl, pero también a Descartes. Todo esto es un rollo más complejo, pero en realidad es solo para mostrar eso, que Descartes sigue apareciendo. O sea, un tío francés que realmente el discurso del método quería ser un prefacio para tres obras científicas que él escribió. O sea, iba a ser un prefacio. Estamos hablando de que no es una obra ni siquiera, vamos a decir, de primer orden. Iba a ser un prefacio de 50 páginas para sus obras de ciencia. Es decir, Descartes fue y dijo, pues voy a escribir un prólogo, un prefacio a mis obras de ciencia. Era una sobre meteoros y óptica y tal. Pues yo voy a escribir un prefacio. Y sin embargo eso cobró un montón de importancia, lo cual es una gran locura. Y eso es lo que vengo a tratar. Vengo a tratar, yo tengo esta edición que a la gente no le suele gustar Austral porque el papel es muy fino y sirve casi que para fumar. Pero bueno, a mí me gusta porque te vienen las dos horitas y además es muy barata, me costó 7 euros, lo cual viniendo de un libro hoy en día es una cosa muy rara. Pero eso, vengo a hablar un poco de qué inicia Descartes, también otras personas, pero sobre todo qué inicia él y qué significa Descartes. Pero bueno, primero hablemos de la modernidad. La modernidad es- podría entenderse como el periodo bueno, lo que entendemos por modernidad suele ser lo que se inicia como la Edad Moderna, desde el descubrimiento de América en 1492 hasta la Revolución Francesa de 1789. También hay gente que lo pone como la caída de Constantinopla en 1453, si no me equivoco, pero honestamente eso son un poco cosas pequeñitas que no vienen al cuento. La cosa es que, vale, se inicia la Edad Moderna y dura ese tiempo, pero el espíritu de la modernidad, podríamos decir que empieza ahí. Esto es una discusión muy grande también de qué es la modernidad, pero bueno, se inicia ahí, ¿vale? Sobre todo por ciertas cosas. Yo las he escrito aquí, me he hecho un pequeño guión sobre temas que quiero hablar, pero sobre todo la modernidad nos da como unas cuatro ideas principales que son el mecanicismo y la ciencia, la concepción que tenemos del yo, del sujeto humano, del individuo, de sí mismo, cómo se concibe, de la relación que hay entre el sujeto y el objeto, es decir, por ejemplo, yo y esta cámara, yo y ese armario detrás, yo y esos libros de ahí, y yo y este libro, y sobre todo yo y la naturaleza, el mundo en general. Y sobre todo el optimismo que hay dentro de toda la modernidad. Hay una creencia
muy fuerte en el progreso y en el optimismo. Claramente, a ver, esto es un pequeño apóstrofe. Lo del progreso y la historia son cosas que son más tardías, ¿vale? Es decir, la concepción de la historia es muy tardía, es más con Hegel, pero realmente el optimismo que se destila, en cierto modo, ya está en Descartes. Y ya lo veremos ahora, aunque no se trate de la historia. Lo que estoy diciendo aquí es que cuando la filosofía comienza a concebir y a pensar sobre la historia, es muy tardío. Empieza con Voltaire más o menos, puede que incluso con Maquiavelo, pero la concepción más histórica, o sea, el momento en el que más se habla de la historia es con Kant y con Hegel, sobre todo Hegel es el que inicia todo eso. Antes de eso hay pequeñas incursiones en el tema, pero no de una forma muy profunda. Pero bueno, después de esta introducción súper larga, vayamos al tema que nos interesa, que es Descartes y la modernidad. Vale, la modernidad, yo lo he puesto aquí en mi pequeño guión, que la modernidad es como una manifestación del espíritu de una cierta época, y en este caso de la época de la edad moderna en adelante, incluso incluyendo la edad contemporánea. Y este espíritu, como dije, se caracteriza, en primer lugar, voy a poner por el mecanicismo y la ciencia. Con el inicio de la edad moderna se da un gran auge en la ciencia, que conoceremos como revolución científica, y dentro de todo eso está nuestro compañero René Descartes, aquí lo tengo, que nació en 1596 y ya murió en 1650, es decir, ya vivió esa época de la revolución científica, que es el siglo XVI-XVII, que luego también está Newton y toda esta gente. Pero bueno, que René Descartes, o también llamado Renatus Cartesius en latín, pero eso no importa, empieza a hacer ciencia y demás, pero eso decide hacer un prefacio llamado El discurso del método. Y aquí se inicia, es decir, para entender el espíritu de esta época, yo puse como mecanicismo y ciencia porque primero se valora mucho la ciencia, pero se valora desde una perspectiva del mecanicismo. Se empieza a entender al sujeto humano y al mundo como un mecanismo que se puede entender, un mecanismo al que hay que ir y ver cómo funciona. Sobre todo porque en esta época se descubre el reloj este complicado, no el reloj que tenemos hoy en día, que casi todos funcionan de una manera muy sencilla, tenemos relojes digitales, pero el reloj en esta época era un conjunto de engranajes muy complejo de ensamblar y esto le fascinaba a todo el mundo. Claramente en una época ver que algo se mueve por cuenta propia y es una máquina, es decir, el reloj era una máquina, un automatismo que se movía solo, del mismo modo que yo me estoy moviendo y tú estás viendo este vídeo. Claro, eso era una fascinación en la época, una fascinación que llevó a coger la metáfora del reloj y de una máquina que se mueve y proyectarla en todo. Eso es una parte muy moderna, muy propia de la modernidad. Es decir, todo se concibe como una máquina. Y esto se puede incluso ver en las metáforas de, por ejemplo, cuando la gente dice, eres un máquina. A día de hoy seguimos usando esa metáfora graciosa en español, pero tiene un significado muy profundo, que es decir, eres bueno. Es decir, eres una persona muy buena, eres muy graciosa, eres buena. Es decir, eres un máquina. Y sigue teniendo esa connotación como de algo incluso bueno. Y entonces esa metáfora del reloj se ve en eso, en que el mundo se concibe como un mecanismo y del mismo modo el sujeto se concibe como un mecanismo que hay que investigar para entender. Y de hecho por eso yo aquí puse que el prefacio del discurso del método que nos plantea Descartes es un discurso que el motivo es para bien dirigir la razón y buscar la verdad en la ciencia. Es decir, lo que el mundo se ve de forma clara, el mundo es un mecanismo que se puede entender, no es, por ejemplo, si habéis visto el vídeo anterior, el de la verdad es desengaño, ahí hablaba de cómo en literatura, por ejemplo, y luego en cierto modo también la filosofía, pero ahí no lo hablé, el mundo se ve como un desengaño, como oscuridad, como falta de claridad, pero aquí no. Descartes nos habla de que hay una forma de bien dirigir la razón y buscar la verdad. Y una palabra que aparecerá mucho a lo largo de toda su obra, del discurso, y que podéis ir subrayando y recomiendo hacerlo porque es muy bueno, es que se habla de claridad y la luz de la razón. Es decir, siempre el objetivo es encontrar la claridad. Descartes va a insistir mucho en esto. Es decir, podemos encontrar claridad en todos los lados. Solo hay que usar un método. Descartes propone el suyo, el método este de 6 pasos y tal, que ya la mayoría conoce, de dudar de todo, buscar primero dónde están las cosas más claras, descomponerlas,
y analizarlas y luego sintetizarlas y y volver a repetir los pasos. Vale, eso lo entendemos, ¿no? Pero el objetivo final es lo importante, es decir, encontrar la claridad de todo. Todo se puede encontrar. Y por eso yo lo he puesto, de hecho, cogí una pequeña parte, un fragmentito muy pequeño que él habla de buscar las cosas de tan clara y distintamente. Es un fragmento que así no se ve con mucho sentido. Está en la segunda parte y que habla de buscar las cosas que estén claras y distintamente. Todo se puede buscar de manera clara y distinguirlas. Todo se puede descomponer. Y es una idea muy propia del reloj. Si descomponemos el reloj y vemos los engranajes, entenderemos cómo funciona. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es la concepción del yo. El sujeto humano, como decía, se ve como un mecanismo y para eso traigo a otro autor que es Hobbes, Thomas Hobbes. Todo el mundo conoce a Hobbes por lo del lobo, el ser humano es un lobo, ¿no? Para sí mismo. Y toda esta figura tan violenta del contrato social, ¿no? Y de que todos nos odiamos y nos tememos. Pero más allá de eso, hay una cosa importante en Hobbes, porque una cosa quiero decir, y yo estoy hablando de Descartes, pero este espíritu de la modernidad es muy amplio. Tenemos a Francis Bacon también, tenemos a Spinoza, que quiero hablar de él brevemente, tenemos a Hobbes. Y todos esos autores tienen ese espíritu de la modernidad muy clavados en sí, son los primeros y son los que más lo tienen. Y también quería hablar de Hobbes en esa concepción del yo, porque aquí no... Hobbes, yo no he sacado la cita, pero en la introducción de Leviatán, Hobbes habla primero de Dios como un arquitecto, como un cierto arquitecto, como un creador de reloj, es decir, como un artesano que hace al ser humano, y el ser humano, y él dice, ¿qué es el ser humano sino un conjunto de fuelles, de mecanismos, de partes así, de engranajes, y eso, ¿no? Como, ¿qué es el corazón sino un fuelle? ¿Qué son los nervios sino, no sé cómo se dice eso, fuelles y demás? No me viene ahora el nombre. Y ese conjunto, y dice, ¿qué es el Estado? Sino ese conjunto de sujetos humanos que son fuelles y objetos humanos y engranajes, que cuando se unen, el Leviatán es el cerebro, los consejeros son también otros engranajes más pequeños que ayudan a funcionar a eso, el pueblo es también un pistón que empuja y ayuda a funcionar la máquina, es decir, incluso el Estado es una pura máquina, es decir, el Estado el ser humano viviendo en sociedad es una máquina y el ser humano es una máquina, todo es puro mecanismo. Lo cual, en este caso a Hobbes, no lo vamos a hablar aquí, ¿vale? Pero quizás en un futuro en el Leviatán, la primera parte del Leviatán se dedica a hablar, pone del hombre, ¿no? Es decir, hace una antropología del ser humano porque considera que podemos entrar en el ser humano e investigarlo, ¿no? Como una máquina. Y tiene una parte muy interesante que es sobre el lenguaje, que ya en otro momento hablaré, quizás hablo de ella porque es muy interesante esa parte, muy, muy interesante. Pero volvamos a Descartes, vamos a dejar a Hobbes a un lado porque yo creo que... Y vamos a hacer breve síntesis. La modernidad, como he dicho, un espíritu de una época, como yo lo presento, en el que se da un mecanicismo del mundo y de nosotros, se da un auge de la ciencia y se da una cierta concepción del yo, que estaba volviendo primero a que se ve como un mecanismo y segundo, el yo, el sujeto humano, se ve como un sujeto fuerte. El sujeto humano no tiene ningún momento de oscuridad. Por ejemplo, mucha gente que no está en el campo de la filosofía suele tratar a Freud como un autor viejo, un autor obsoleto, pero Freud es un autor muy importante. Más allá de sus teorías que son muy locas, como de Edipo y demás, Freud introduce un concepto en el pensamiento que hasta ese momento había tenido ciertas incursiones en Nietzsche, por ejemplo, pero no hasta este momento, que es lo inconsciente. Freud es el primero que plantea que el ser humano es un ser que no tiene claridad. No lo hablé en el episodio anterior, no lo voy a hablar ahora mucho. Por ejemplo, Nietzsche, en un texto que se llama Verdad y Mentira en sentido extramoral, habla de que el ser humano está en su mente al lomo de un tigre. Sus sueños son como un tigre y nosotros estamos encima de ese tigre intentando controlarlo. Freud hablaba de, si no me equivoco, de estar encima de un caballo. Y, y eso, básicamente, por ejemplo, la imagen de Freud de el yo, el super yo y el ello, realmente lo que forma el yo y el super yo es el ello. Es decir, la parte que nos forma como seres humanos son nuestros instintos. Y eso es una imagen muy violenta que incluso a día de hoy la gente no suele aceptar, aunque parezca que sí, pero que no está en la modernidad. En la modernidad, el sujeto humano, la concepción del yo es de un sujeto fuerte.
El sujeto puede entenderse, el sujeto tiene una razón que es una luz, que proyecta luz y que puede entenderse de forma muy clara. Y esto es lo que nos viene a decir Descartes. Y sobre todo lo que nos, en parte también dice Spinoza. Aunque a Spinoza yo, como le quiero mucho, lo coloco a un lado y creo que no es tan malo, porque yo voy a hablar de también, no solo de lo que es la modernidad, sino de lo malo que tiene la modernidad. Pero eso ya lo veremos. Vale, entonces, concepción del yo. Lo que quiere decir, un sujeto fuerte que se puede conocer. Es decir, yo si tengo, hago algo malo de forma inconsciente, de hecho, perdón, no existe el inconsciente aquí. Aquí si hacemos algo malo, somos conscientes de ello, lo buscamos y lo hacemos de forma buena. ¿Vale? Perdón por ese paréntesis que capaz lía mucho, ¿vale? Aquí Freud no existe, es decir, todo ese mundo que hoy tenemos muy asimilado del inconsciente no existe aquí. Aquí nos podemos ver de forma muy clara. La modernidad concede que hay claridad en nosotros mismos. No somos personas complicadas, no somos personas con traumas, para nada. Para nada. Y entonces, eso, la relación del sujeto y el objeto. La relación del sujeto y el objeto es también de forma muy clara. Es decir, los objetos están ahí, nosotros vamos, dudamos. Descartes aquí es novedoso porque básicamente con Aristóteles había una cosa que se llama el realismo ingenuo, que es decir, que las cosas son tal y como se nos presentan. Descartes dice, bueno, aporta cierta duda, ¿no? En su método él dice, bueno, tenemos una hay que dudar del mundo. Y claro, él no llega al solipsismo porque si bien sabéis o recordáis, y si no, pues podéis buscarlo, no lo voy a hablar en este vídeo, lo siento. Descartes llega a la solución de que ese escepticismo se disuelve con la ayuda de Dios, lo cual vuelve en cierto modo al realismo ingenuo de Aristóteles. Es decir, Descartes a la gente le parece un autor moderno porque él dice que duda de todo y es una persona que empieza a reflexionar sobre lo que ve y de que lo que ve quizás no es tal y como lo ve, pero y por eso Descartes es novedoso en la filosofía, pero en cierto modo no llega tanto a la novedad porque acaba recurriendo a Dios, aunque se supone que Dios es parte de la escolástica y Descartes rompe con la escolástica. Realmente Descartes vuelve a recurrir a Dios para volver a un realismo ingenuo en el mundo, es decir, las cosas son tal y como las vemos. Se supone que Descartes diría algo parecido al espíritu kantiano del fenómeno y el noúmeno, es decir, al hecho de que las cosas no son tal y como se nos presentan, pero lo disuelve con Dios. Entonces, habiéndolo disuelto con Dios y teniendo la ciencia por medio y el mecanicismo, Descartes afirmaría que realmente la relación sujeto y objeto podemos relacionarnos con el objeto y aquí viene lo chungo en cierto modo. Descartes da la semilla para el espíritu de la modernidad, que es el dominio del objeto. El sujeto tiene plena libertad de dominar el objeto. Y realmente cuando el ecologismo hace apología de que cuidar la naturaleza, no está más que haciendo una crítica al espíritu de la modernidad, que es al espíritu de investigación científica, que muchas veces es violento porque como el mundo es una máquina, tenemos en realidad todo el derecho a investigar el mundo, tal y como máquina. El mundo no siente. Y aquí viene lo importante. Y ya estoy introduciendo la crítica, ¿no? Aquí viene lo importante. Es decir, por ejemplo, aquí Descartes, cuando habla de los animales, en la quinta parte, como sabemos, Descartes considera al animal como una máquina. No considera que tenga sentimientos. Dice sobre los animales, ¿qué es la naturaleza la que en ellos obra? Por la disposición de sus órganos, como vemos que un reloj, compuesto solo de ruedas y resortes, puede contar las horas y medir el tiempo más exactamente que nosotros con toda nuestra prudencia. Es decir, lo podéis investigar, esto está en la parte quinta. Para Descartes, los animales son un mecanismo que podemos explotar de manera muy violenta y del mismo modo con la naturaleza. La naturaleza y los animales son seres que no sienten y hay una anécdota que se cuenta de Malebranche, un cartesiano de la época que le llegó a dar una patada a una perrita embarazada diciendo que no iba a sentir nada porque era una máquina. Como digo, una imagen muy violenta y una relación muy violenta entre el sujeto y el objeto. Primero que de por sí las palabras sujeto-objeto designan una cierta violencia porque lo que es objeto es eso, es un objeto que puedo coger como un pantalón o como este libro y podría tirarlo y no pasa nada, es decir, es un objeto, no va a sentir nada. Yo como sujeto tengo toda la libertad investigadora, que en el fondo es lo que nos habla la revolución científica, ¿no? El sujeto se pone a observar y a identificar el mundo,
Pero eso, la imagen realmente en cierto modo hay una cierta dominación. Y sobre todo lo vemos en este caso en los animales. Pero antes de entrar y seguir con la crítica, el último punto del que quería hablar era del optimismo. El optimismo de la modernidad es apabullante. Dice así Descartes en la sexta parte de su discurso, sexta y última parte, que podríamos librarnos de una infinidad de enfermedades tanto del cuerpo como del espíritu y hasta quizás de la debilidad de la vejez que la vejez nos trae si tuviéramos bastante conocimiento de sus causas y de todos los remedios de que la naturaleza nos ha provisto. ¡Qué locura! O sea, Descartes acaba de profetizar todo esto que hoy en día se llama el transhumanismo y todo esto de la manipulación genética y todo esto de eliminar enfermedades. Descartes ya profetizaba esto. Descartes ya tenía un fuerte optimismo en que realmente, si la ciencia sigue con este método tan bueno que tiene, pues oye, realmente vamos a llegar a cosas increíbles, fascinantes. Y por último, antes de ya concluir y terminar, quería hablar de Spinoza, aunque para mí es una excepción. Spinoza dice así en la introducción a la tercera parte de la Ética, que por cierto se llama Ética demostrada según el orden geométrico. Aquí volvemos a la idea de ciencia y mecanicismo. Es decir, la ética se demuestra según un orden geométrico y toda la obra se demuestra como un teorema geométrico, con unas tesis y unas exposiciones, con escolios, todo. Por cierto, una obra muy bonita, muy recomendada. Pero también con Descartes, por cierto, que no estoy diciendo que nadie lea a Descartes ni a Hobbes. Dice así: trataré pues de la naturaleza y la fuerza, de los afectos y del poder del alma sobre ellos, con el mismo método con que he tratado anteriormente de Dios y del alma, y consideraré las acciones humanas y los apetitos como si se tratara de línea, plano o cuerpo. Geométricos, por cierto. Es decir, también Spinoza tiene esta visión. Su obra entera va sobre eso. Aunque para mí Spinoza tiene un lado en mi corazón porque para mí la visión de Spinoza es más holística, más bonita en cierto modo. No es tan violenta para mí como la de Descartes. De hecho, él critica a Descartes porque considera que hay que explicar la moral y la ética, cosa que Descartes no hace. Y es maravilloso. Pero bueno, conclusión. Los 5 puntos que he hablado: mecanismo y ciencia, concepción del yo, relación sujeto-objeto, optimismo, y el quinto, que realmente es el primero, era que es la modernidad. ¡Wow! ¡Qué largo! O sea, he hablado de todo esto y yo creo haberme explicado bien. Como hemos dicho, en conclusión, las ideas de claridad y de mecanismo acompañan a toda la modernidad, a todo Descartes, a Hobbes. Consideran que realmente podemos encontrar claridad en todo si seguimos el mismo método que la ciencia. Realmente lo que hace Hobbes, lo que hace Descartes y lo que hace Spinoza también, no es más que coger el método de la matemática, de la geometría, el método de la ciencia y aplicarlo a la filosofía con el objetivo de hacerla avanzar. De hecho, Descartes, no lo he buscado, lo siento, habla de que la filosofía ha estado estancada, la filosofía sigue estancada y sigue discutiendo con Platón, mientras que la ciencia ha avanzado. Entonces quizás lo que deberíamos hacer es coger el método de la ciencia y ponerlo a la filosofía para que ésta avance. Porque mientras que la metáfora es como que mientras la ciencia da muchos pasos, la filosofía ni siquiera ha dado un pequeño paso. Siempre está ahí atrás. Entonces está ese espíritu optimista muy fuerte. Un espíritu muy grande de vamos a avanzar, aplicando el método de la ciencia. Hobbes hace un análisis científico sobre el ser humano en esa parte de la antropológica del ser humano, en el Leviatán. Muy recomendable, por cierto. Descartes también lo hace, y Spinoza también lo hace, y muchos autores que se me van ahora de la lengua, Francis Bacon, incluso creo que, no sé si podríamos meter a Locke, seguramente sí, pero yo ahora no me vienen más. Conclusión: la modernidad ha sido una época muy importante porque nos sigue a día de hoy. De hecho, es lo que el siglo XX ha querido romper dentro de filosofía. Heidegger quiso romper con eso, Adorno quiso romper con eso. Muchos autores, por ejemplo, María Zambrano, no conozco mucho a María Zambrano, pero tiene una obra que se llama Filosofía y Poesía, que quiere quiere hablar de esos dos ámbitos, también con hablar del espíritu poético, ¿no? Intentar alejarnos todo de ese espíritu científico que tiene la modernidad.
la modernidad sigue muy presente a día de hoy. Con la relación, realmente lo que digo, las críticas del ecologismo, las críticas al transhumanismo, las críticas a cualquier cosa que tenga que ver con la tecnología y la ciencia, son una crítica, aunque la gente no lo crea, a la modernidad, que se inicia principalmente, pero también con la revolución científica, que se inicia con Descartes, que sigue con Hobbes, que sigue con Malebranche, eso que lo había nombrado antes, con todo el mundo. Y es una crítica al espíritu de la modernidad. Por ello, la modernidad, aunque no lo parezca, es muy importante. Aquí no lo he hablado, lo dejamos para otro vídeo porque este vídeo se ha hecho infinitamente largo y yo no quiero que se haga difícil de tragar para nadie. Aquí entra también el capitalismo, aquí entra también la concepción del ser humano como homo o economicus, como ser humano económico. El hecho de que, por ejemplo, las palabras, hay cierto lenguaje que es más importante que otro, el lenguaje del valor, ¿no? Es decir, considerar que las cosas tengan valor es un lenguaje capitalista, en el fondo. En la modernidad se da ese inicio del capitalismo gracias a la ciencia, a esa visión científica. Y gracias a esa relación de sujeto y objeto. Es decir, gracias a todo eso se puede dar el auge del capitalismo que en toda la modernidad y que ya su auge está en la revolución industrial, que ya y Marx criticará y demás, ¿no? Pero yo no lo quiero tratar aquí porque si no sería muy largo. Pero ahí se ve, es decir, se ve que también nuestro lenguaje está permeado por la modernidad. Eres un máquina, qué valioso, no soy, joder, no estoy siendo productivo, me gustaría estudiar más, me gustaría ser mejor, me gustaría, hoy ha sido un día poco productivo. Todo ese lenguaje también está permeado por la modernidad, por el capitalismo. Pues bueno, con todo esto y para que el vídeo no sea más largo, espero que os haya gustado. Como siempre, pues espero que me recomendéis si os gustan otras cosas, otras ideas. O si no me explico muy bien, también por favor decídmelo, o sea, para explicarme mejor en otros vídeos. Yo me preparo un pequeño guión y, como dije en la introducción, no quiero realmente liarme mucho, quiero intentar soltar lo más ordenadamente posible y si no lo hago, pues lo agradezco que se me diga porque así lo mejoro. Pero conclusión esa, la modernidad es muy importante y Descartes, aunque haga estos libros tan pequeñitos, tienen su importancia. Y de hecho, lo que iba a decir, Husserl tiene un libro que se llama Meditaciones Cartesianas, en pleno siglo XX ya. Entonces, este señor, Descartes, parece, al final es mucho más importante de lo que parece si intentamos ir más allá de lo que sencillamente nos da en sus obras. Si usamos la... Que me quedé pensando porque usar es una palabra también muy mecánica, ¿no? Si nos servimos de la filosofía para volar, en cierto modo, e ir más allá de lo que simplemente nos dice Descartes y de su sencillo método. Si vamos más allá de ello, veremos todas estas cosas tan interesantes. Muchas gracias y cualquier duda en los comentarios intentaré resolverla. Y espero que os haya gustado, como dije. Y hasta luego. Chao, que tengas un buen día.